Damos gracias a Dios por este día, por esta mañana, para las visitas, quienes nos visitan por el día de hoy. Mi nombre es Julio Díaz, soy uno de los dos pastores de Doxa Iglesia Cristiana y qué gusto poderlos tener aquí en esta mañana, que podamos compartir este tiempo. Continuamos con nuestra serie a los Gálatas. Pausamos la serie durante 2 semanas, pero nuevamente la retomamos. ¿Recuerdas el título de esta serie? Y nadie se acuerda. La defensa de la fe y del evangelio. La defensa de la fe y del evangelio. Recuérdalo, ya vamos a terminar, pero que no se te olvide. Entonces, ese es el título de la serie. Y también deseo de todo corazón que lo que escuchemos en el día de hoy sea de ánimo, sea de consuelo, sea incluso también de exhortación y de confrontación para cada una de nuestras vidas, que podamos reflexionar en lo que escuchemos el día de hoy. Pero antes de comenzar, necesitamos poner este tiempo en particular. Yo sé que desde que inicia el servicio oramos, pero particularmente necesitamos poner este tiempo en las manos del Señor, porque también le estamos diciendo que necesitamos de Él, que no podemos en nuestras fuerzas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, una hermosa mañana soleada, que puede o no tener cambios de tiempo, puede llover más al rato, y que de alguna forma también a veces así es nuestra vida, con cambios constantes. Pero tú no cambias, Señor. Y eso nos da consuelo, nos da ánimo para cada día, porque tus promesas no cambian. Señor, y gracias a ti porque estamos aquí reunidos, porque podemos cantarte, alabarte, glorificarte, Señor. Padre, y ahora que vamos a escuchar de manera más específica tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos redarguya, que haga su obra. Sabemos que hace su obra, Señor, pero como lo vamos a ver el día de hoy, tenemos un conflicto interno, un conflicto en el que a veces no deseamos hacer lo que el Espíritu nos anima a hacer. Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti cada día, cada mañana, Señor. Padre, obra en nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Y también, Padre, utilízame, que no le agregue ni le quite nada a tu preciosa palabra, que tu palabra haga la obra en nosotros, en cada uno de los corazones que están aquí presentes y a lo mejor en su momento de quienes escuchen esta predicación. Padre, dependemos de ti. Tú haz la obra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Leamos nuestro pasaje del día de hoy. Vayamos ahí al libro de los Gálatas. Gálatas, capítulo 5, un pasaje, va a ser bastante breve, los versículos que vamos a leer el día de hoy, pero creo que va a ser de confrontación para nuestras vidas. Capítulo 5, versículos 16 hasta el 21. Versículos 16 hasta el 21 dice así: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Ese es el pasaje para esta mañana. Y el título del sermón, que deriva evidentemente del texto que acabamos de leer, es guiados por el Espíritu o por la carne. Guiados por el Espíritu o por la carne. Un título bastante sencillo. Y el día de hoy vamos a ver este pasaje a través de 3 puntos. 3 puntos. El primero, titulado, no me partí la cabeza pensando en un pequeño subtítulo, digámoslo así, Andemos por el Espíritu, versículos 16 al 17, y es en donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo del sermón, analizando esta parte, estos versículos. Punto número 2, el Espíritu da libertad exterior desde el interior. El Espíritu da libertad exterior desde el interior y corresponderá al versículo 18. Y de ahí el resto de los versículos 19 al 21 es el punto 3. Quienes no andan en el Espíritu muestran que no heredarán el reino de Dios. Quienes no andan en el Espíritu muestran que no heredarán el reino de Dios. Y estos puntos nos tienen que llevar a entender la idea central del pasaje, o lo que le llamamos aquí también como argumento, el argumento. Y básicamente es andar espiritualmente es un caminar constante derivado de un cambio interior que se manifiesta exteriormente. Así que permitamos ser guiados por el Espíritu y agrademos a Dios. Andar espiritualmente es un caminar constante derivado de un cambio interior que se manifiesta exteriormente. Así que permitamos ser guiados por el Espíritu y agrademos a Dios. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, hay una película que salió aproximadamente hace unos 10, 12 años, me parece, que se titula Corazones de Hierro, con título en inglés Fury. Narra la historia de una unidad de 5 soldados estadounidenses que andan en uno de esos famosos tanques Sherman. Seguramente por ahí alguno recuerda esa película. Que incluso en el tanque le han puesto Fury en inglés, ¿no? Como era de esperarse, evidentemente están en la Segunda Guerra Mundial, están en los días finales, están rodeados de violencia, muerte y desesperanza, donde cada miembro de este equipo, este escuadrón, representa una respuesta distinta ante la tragedia de la guerra. Cada quien respondemos de manera distinta a las mismas circunstancias. De hecho, a ustedes y a algunos les he recomendado algunas películas de guerra, pero no es porque precisamente me guste ver la guerra, sino más bien porque a través de estas películas bélicas me recuerda esta doctrina de la depravación total del ser humano. Pues básicamente en las reglas no hay normas, no hay leyes que las contengan, aunque de alguna forma sí existen. Si tú eres interesado en estos temas, sabrás que por ahí hay unos que se llaman convenios de Ginebra, o el Convenio de Ginebra de 1949, que básicamente son tratados que lo que pretenden es normar el comportamiento humano durante las guerras. Evidentemente esto no cumple su propósito al pie de la letra. ¿Por qué? Porque somos humanos y está tratando de regular eso en una condición sumamente difícil. Es decir, que estas condiciones nos muestran la necesidad también urgente que tenemos de Dios. Pero bueno, en la película, este grupo de soldados que andan en este tanque Sherman, hay una persona que es apodada por el resto de sus compañeros. ¿Y saben cuál es su apodo? Biblia. Le dicen Biblia. Ya se imaginarán por qué. Porque este personaje está normalmente citando
diversos pasajes de la Biblia y por lo tanto seguramente en la película se les hizo normal llamarlo así a su compañero. Y este es el artillero del tanque que constantemente está haciendo referencias a las Escrituras y da muestra de que en él hay una fe interior. Obviamente esta película no es cristiana. Sin embargo, se percibe en él una profunda lucha, su identidad como creyente y su actuar como creyente ante las circunstancias que está viviendo y ante las circunstancias de cómo responden sus compañeros a lo que están viviendo. Se ve confrontado por la brutalidad de la guerra y las decisiones que debe de tomar. Su conflicto interno refleja este dilema de vivir en medio de la oscuridad, de la desesperanza y de la maldad sin dejarse consumir por ella, aunque evidentemente sí es partícipe de ella. Y así como Biblia, en la película, lucha por mantener su integridad espiritual en un mundo no solo que parece haber olvidado a Dios, sino que en realidad ha olvidado a Dios, producto de la caída de Adán. Y lo peor aún de ello es que el ser humano ni siquiera se da cuenta que ha olvidado a Dios. ¿Dios? ¿Qué es eso? Así, Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo, nos llama en este pasaje de Gálatas a andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Aún en medio del combate, de la batalla espiritual interna diaria que tú y yo podemos tener, los creyentes estamos llamados a una vida diferente, guiada no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Así que nuevamente leamos los versículos 16 al 17, que dice así: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Evidentemente, saqué el título del punto de la primera parte de este versículo 16. Andemos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Recuerda que en nuestro andar como cristianos tenemos 3 frentes de batalla. Esto generalmente se enseña en las primeras clases de doctrina, ¿no? Si lo recuerdan. Número 1, luchamos contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Podríamos resumirlo, básicamente tenemos una batalla con Satanás y su equipo. Número 2, el otro frente, luchamos contra el mundo. Es decir, las ideas del mundo, no esta parte física, sino su forma de pensar, sus presiones, las modas que tiene, las ideologías y la forma de vida que la sociedad nos demanda a nosotros y que también nos impone. Así es. Entonces, luchamos contra fuerzas espirituales, contra el mundo. Y la última, de la que estaremos hablando el día de hoy, luchamos contra nosotros mismos, lo que le llamamos la carne. ¿Okay? Es decir, nuestros deseos pecaminosos. Tenemos un conflicto con nosotros mismos, el cual al menos yo considero que este es el más peligroso de los 3. De alguna forma te puedes aislar un poquito del mundo, ¿no? Ya ves que eso es lo que hacemos normalmente en los retiros. Haces un retiro, te aíslas unos días del mundo y vienes motivado y después dices, ay, necesito otro retiro, ¿no? Te puedes aislar un poquito de él. Satanás no es omnipresente, no está ahí atrás de ti viéndote, ¿no? Todo el tiempo. No es omnipresente como el Señor. Pero con quien sí estamos todo el tiempo es con nosotros mismos. Al menos para mí es el frente más difícil con el que tenemos que trabajar. Por lo tanto, necesitamos entender mejor esa lucha, porque esa lucha es continua, es intensa y es verdadera. Pero no te preocupes,
Al mismo tiempo, Dios nos ha capacitado para librar dicha batalla. Recordemos lo que dice Hechos de los Apóstoles, ahí comenzando el primer capítulo en el versículo 8, al menos la primera parte que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibirán poder a través del Espíritu Santo. Pero Dios no nos capacitó para ser derrotados en la batalla. Si tenemos este poder por medio del Espíritu Santo, podemos ganar la batalla. Aunque muchas veces el cristiano termina siendo derrotado, al menos temporalmente. ¿Dónde comenzó todo esto? Ya lo mencioné. Ahí en la caída con Adán y Eva desde Génesis 3. Y todo el tiempo ha sido así. Por lo tanto, es una batalla que está presente todo el tiempo en nosotros y que se hace presente a veces por unos instantes, unos días o por años. Debemos de ser sumamente conscientes de ello. Es por eso que tenemos que recordarlo el día de hoy, así como Pablo se los recordó a los Gálatas. El texto nos dice que el espíritu tiene deseos continuos y la carne tiene también deseos continuos. Y ellos viven enfrentándose, se oponen el uno para con el otro. Y no es que tú estés en medio ahí como espectador viendo, sí, ya le pegó uno. No estás como espectador. Porque también nosotros tenemos una participación ahí. ¿A quién vamos a alimentar? ¿Al espíritu o a la carne? ¿A quién vamos a procurar? ¿Al espíritu o a la carne? ¿A quién vamos a darle la entrada? Ahora recuerda que estamos hablando de que uno de los contendientes es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que habita en ti desde el momento en que has creído en el Señor Jesucristo, que admitiste que no podías en tus propias fuerzas, que necesitabas de Él, que te arrepentiste de tus pecados. Si eso ya ocurrió, el Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, este conflicto interior, esta batalla es única y exclusiva de los cristianos. El no creyente, el no cristiano, no lidia con esto. Él simplemente vive conforme a sus impulsos, conforme a sus deseos, a su propia naturaleza. Y evidentemente no pelea nada. Por lo tanto, tenemos que ver el concepto de carne, del griego sarx. Puede tener diferentes matices. Para nosotros en este texto no se refiere a la parte física y material de nuestro cuerpo. Cuando decimos carne no se refiere a esta parte biológica, sino a un poder personal, de alguna forma con un tipo de actividad y sentimientos propios, que es contrario al Espíritu de Dios y que actúa arbitrariamente según sus propios instintos, es decir, su propia naturaleza. Lo podemos resumir con decir la carne es naturaleza pecaminosa en nosotros. Es decir, eso que nos hace tener una tendencia de centrarnos principalmente en asuntos materiales, en el yo, en mi conveniencia para la toma de decisiones y, por ejemplo, en cuestión de religión o vida espiritual, centrarnos en la parte somera, en la parte superficial más bien, en conductas y acciones externas que evidentemente nos llevan a moralismo o legalismo. Por lo que fíjate, a pesar de que somos cristianos, todavía tenemos esa parte que habita en nosotros y que va a estar ahí, lamentablemente, presente por el resto de nuestras vidas. Por eso es una batalla constante que tenemos que estar realizando constantemente. Y eso no nos quita responsabilidad, porque evidentemente tenemos al Espíritu Santo que nos da poder. El versículo 16
Dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y eso, hasta cierto punto, es una garantía para no cumplir o satisfacer el deseo de la carne. Pero entonces viene esta pregunta: ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es eso? Aunque algunas traducciones también, esto de andar por el Espíritu, como lo acabamos de leer en nuestra Biblia, también traen caminen en el Espíritu, u otras traducciones dicen vivan en el Espíritu. Y fíjate en los versículos 13 y 14, los anteriores, donde Pablo, tras explicar que la libertad no es una excusa para gratificar la carne, Pablo aclara ya aquí en nuestro pasaje lo que quiere decir cuando habla de una vida de libertad. Esta vida de libertad afirma que es vivir en el Espíritu. Porque la idea de andar, caminar, es la idea de vivir, es decir, un estilo de vida que está dirigido, empoderado, guiado, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos debe de caracterizar de manera constante, de manera constante. Por lo tanto, cuando una persona vive en el Espíritu de Dios, escapa del poder de la carne. Fíjate lo que dice Timothy Keller al respecto. Dice, y en cualquier momento de nuestra vida viviremos por una y no gratificaremos a la otra. Es decir, o estás viviendo en la carne o estás viviendo en el Espíritu. ¿En cuál estamos nosotros? ¿En cuál estás tú? Y no me refiero a que si vivimos no vamos a caer, o sea, vamos a dejar de caer, porque estamos en un estado superior, como los pastores, ¿no? Ellos están en un estado superior. No se nota, pero por ejemplo, yo aquí atrás de este púlpito estoy flotando 2 centímetros. Claro que no. Hermanos, nosotros también estamos en esta batalla de manera constante. Tenemos luchas, tenemos tentaciones. No estamos hablando de vidas sin absoluto pecado, porque si no estaríamos contradiciendo lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero entonces, ¿qué? ¿Pecamos o no pecamos? No, es la constancia, es la vida de andar en. Fíjate Pablo cómo lo dice, anden por el Espíritu. Familia, esto dice anden por el Espíritu. Esto no es una sugerencia, esto no es una recomendación que Pablo dice, híjole, les recomiendo Gálatas, si pueden, anden en el Espíritu. No es una recomendación, más bien es un imperativo. ¿Y qué es un imperativo? Una orden. Tienen que andar, tenemos que andar en el Espíritu. Les está mandando a que su forma de vida sea por el Espíritu. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios vive en ti y lo que te corresponde es vivir por el Espíritu. No te correspondería vivir en la carne. Lo que implica esto es una obligación continua. No es de un día, es de todos los días. No es de hoy domingo, hoy sí me tengo que ver espiritual, porque pues voy a la casa del Señor, ¿no? Y mañana, que lleguemos a nuestro trabajo a las 8 o 9 de la mañana, pues haces el switch, el cambio. Bueno, ahora sí voy a vivir en la carne, ¿no? Porque nada más esto es el domingo. No. Es una batalla que es constante, que es difícil y es en todo tiempo y en todo momento, donde te encuentres. Ahora, esto es fabuloso porque Dios mismo nos da una garantía de que nuestros tropiezos al menos no serán una constancia ni tan profundos si andamos por el Espíritu. Pero si hay más tropiezos,
Evidentemente esto es un indicador que estoy viviendo conforme a la carne. Ya que nuestro versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, contra. Y si tu forma de vida está siendo dominada por la carne, es decir, naturaleza pecaminosa, entonces no estás haciendo las cosas de manera adecuada. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sometamos nuestra voluntad a la voluntad de ¿quién? De Dios. Sometamos nuestra mente al Señor. El cómo pienso, mis razonamientos, mis impulsos, entre otras cosas. Pablo describe algo parecido ahí en Romanos 12, 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo tenemos que presentar. O sea, sí, el Espíritu hace su obra en nosotros, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás estudiando la palabra del Señor? ¿Estás orando? ¿Estás confesando tu pecado? ¿O estás haciendo todo lo contrario? Versículo 2, de ahí del 12 de Romanos. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si bien aquí Pablo en Romanos está hablando también de una influencia externa, porque está hablando de este mundo, de esto que estábamos mencionando al principio, lo que quiero que observes es que dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Por lo que si hay una renovación de nuestra mente, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, someteremos a Él mi forma de pensar, mis razonamientos, mis impulsos, entre otras cosas. Ya ahí tú saca tu lista y ahí le pones lo que tienes tú que someter para con el Señor. Y esto evidentemente va a traer una transformación externa. Se notará en nuestra vida. ¿En qué? En cómo actuamos, en cómo hablamos, en lo que escribimos en nuestras redes, porque por ahí hay algunos que dicen, no, lo que yo hago en mis redes sociales es mío nada más. No, es público. ¿Y qué es lo que está en tu corazón que estás ahí escribiendo? Hermanos, fíjense, yo muchas veces he visto cosas y estoy ahí escribiendo. Seguramente te ha pasado a ti. Y reflexionas y dices, no, borrar. ¿Sí? Hasta tienes ahí hasta tu argumento. Dices, me quedó padre, ¿eh? Pero después tienes que borrarlo porque no va a edificar. En eso se va a notar cuando estamos sometiendo nuestros pensamientos y razonamientos al Señor. También se puede notar en cómo valoramos a las personas, cómo vamos a responder en ciertas circunstancias, cómo respondemos cuando estamos ahí en el alto y se pone el verde y el de atrás, ¡tit! O pasa una bicicleta y se te mete. Yo ando en bicicleta, por cierto. Pero no me meto en sentido contrario. ¿Cómo respondemos a esas pequeñas cosas que a veces con cierta chispita nos encendemos? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, más bien, esto tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo para que sea un estilo de vida. Difícil, probablemente. ¿Hay garantías? Sí, ya las vimos. Claro que las hay. Porque el Espíritu Santo mora en ti, te capacita, te redarguye, te guía, te exhorta. Pero por otro lado, tú tienes una participación en eso. ¿Cómo podemos participar? Bueno, está en esto que conocemos como disciplinas espirituales. Pastor, ¿pero qué es esto de las disciplinas espirituales? Te doy una definición
sumamente corta de Donald Whitney, Donald S. Whitney. Dice, son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos, fíjense lo que dice, nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Una definición bastante corta, pero que creo que es clara y que muestra nuestra participación. Y podemos clasificar de dos formas estas disciplinas espirituales, como personales o corporativas. Algunas son la lectura, meditación, memorización de las escrituras, oración, ahí en tu casa, una oración privada, la adoración privada, el ayuno, el estudio de la palabra. Y esto que estamos haciendo ahorita en este momento, pues es la parte corporativa, una adoración congregacional, donde tenemos en la liturgia diferentes también elementos, ¿no? Una oración corporativa, tenemos la cena del Señor, entre otras cosas, comunión entre los hermanos. Y todo esto, ¿qué son? Son disciplinas espirituales. Entonces, si es una disciplina, es una práctica intencional, constante y orientada a un propósito específico. Y si tomamos el propósito específico de la definición que les di, pues es para experimentarle a Él, al Señor, a Dios, y ser transformados a su imagen, a la imagen de Cristo. Y en este momento, lo menos que deberías de pensar es, ya saben, ¿no? Cuando sacamos de contexto un pasaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hago si Dios pone el querer como el hacer? Entonces a lo mejor es de Dios, ¿no? No me está dando lo suficiente. Estás jugando con fuego si estás pensando eso, ¿eh? Más bien piensa en este pasaje, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Tienes que recordar que la santificación no es un acto pasivo de nuestra parte. Hay una sinergia. Tenemos una participación en ella, así que dejémonos de pretextos. Recuerda este punto número 1. Andemos por el Espíritu. No se preocupen, les dije que este iba a ser el más largo. Ahora tienes que recordar que hemos visto lo que hemos estado viendo a lo largo de esta carta a los Gálatas, que estaban estos judaizantes que querían que los Gálatas retornaran o regresaran a la ley y a la circuncisión, ¿no? Por eso es que pareciera que esto que se encuentra en el versículo 18 es algo que aparentemente está fuera de lugar, pero no así en todo el contexto de la carta. Leamos el versículo. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Recuerdas que al principio te decía que andar en la carne cuando se trata de manera específica de religión o vida espiritual nos lleva a centrarnos solo en las conductas y acciones externas? Moralismo o legalismo. Esto es la ley. Por eso este breve punto se titula El Espíritu da libertad exterior desde el interior. Vivir bajo la ley es vivir por la carne, así uno no cometa un pecado como tal, con base en la ley, porque es el único camino disponible para el legalista.
no hay más, solo ley. Porque ahora que el Espíritu habita en mí, no necesito una norma exterior que tengo que cumplir para poderme acercar al Señor, sino que soy consciente de que no puedo cumplirlas y por ende mi necesidad de un Salvador. Pero que ahora que el Espíritu mora en mí, posibilita la obediencia, algo que no puede producirse solo por el esfuerzo humano, solo por el échale ganitas. Ezequiel 36, 26 al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El cual es en el sentido de obediencia genuina y transformada por el Espíritu, no de poder cumplir la ley, ya que este pasaje anuncia la regeneración del corazón. Y donde hay un corazón regenerado, ahí habita el Espíritu. Por eso Pablo les dice, ya no están bajo la ley. Fíjate lo que dice Timothy Keller también en su libro Gálatas para ti, al respecto de este versículo. Pon atención. La naturaleza pecaminosa es aquello dentro de nosotros que quiere que seamos nuestro propio Salvador y Señor. El corazón sarx, la palabra de donde viene carne, funciona bajo la ley. Rechaza el regalo gratuito de la justicia de Cristo y su salvación y sigue buscando lo suyo. Por lo tanto, el pecado que yace debajo de todos los pecados, el motivo de nuestra desobediencia siempre es una falta de confianza en la gracia y en la bondad de Dios y un deseo por proteger y guardar nuestras propias vidas en medio de la autosalvación. La naturaleza humana, cuando está dominada por la carne, no tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios. Y por su parte, la ley, aunque es justa y dada por Dios, no tiene el poder por sí mismo para cambiar el corazón pecaminoso del hombre. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Por eso también Pablo escribe a los romanos, ahí en el capítulo 7. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Por lo tanto, el Espíritu da libertad exterior desde el interior. Y finalmente, punto número 3. Quienes no andan en el Espíritu muestran que no heredarán el reino de Dios. Leamos el pasaje. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y empieza esta lista, con la que a lo mejor cuando la empezaste a leer por primera vez dijiste, uy, sí me salvé de esto, ¿no? Pero seguramente todos encajamos en alguna cosa de la que está aquí. Dice inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, y a lo mejor dices, no, ya párale, ¿no? Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, es decir, una vida constante de esto. No hay mucho que buscarle en estos últimos pasajes, ¿no?
Aquí se enumeran las obras de la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, para decirlo de manera más corta. En el versículo 19 hay 3 palabras que tienen que ver con las obras de la carne en el área sexual. Dice inmoralidad, impureza y sensualidad, que cada una tiene cierto matiz. Inmoralidad, que básicamente en el contexto es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esto evidentemente aplica si estás casado o no. Pero que curiosamente la Reina Valera lo coloca como adulterio. Impureza, es decir, prácticas y relaciones sexuales contra naturaleza, contra natura, podremos decir. Como lo describe ahí Pablo en el capítulo 1 de los Romanos, ¿no? Que Dios les entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, pero también los hombres. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y sensualidad, en nuestro pasaje. Esto es sexualidad desenfrenada. Y por eso algunas versiones, si tienes otra versión, seguramente dice libertinaje o incluso dice inmundicia. Algo sumamente desagradable. En el versículo 20 hay 2 palabras que tienen que ver con el área de la religión: idolatría y hechicería. Y aquí la idolatría se iguala o se pone con la brujería o hechicería, y no se está refiriendo precisamente a la idolatría, a la práctica amplia de hacer las cosas buenas en el nombre de un Dios. Como por ejemplo, una carrera profesional que se puede volver un ídolo en nuestra vida, el trabajo que se puede también volver un ídolo en nuestra vida, o la familia, que es algo bueno, pero que puede volverse un ídolo también para nosotros. Más bien, Pablo se está refiriendo específicamente a prácticas religiosas paganas de su contexto, y que en una sociedad secularizada de hoy en día ya no es tanto la utilización de este tipo de idolatrías, de utilizar imágenes, figuras, entre otras cosas. La idolatría, por lo tanto, en este contexto habla de proveer un sustituto inadecuado para Dios en forma de imágenes. Y evidentemente esto de la hechicería es pues tratar de fingir aspectos espirituales a través de eventos extraordinarios o milagros. Después, en el versículo 20 y 21, vienen 8 aspectos que describen cómo la carne destruye relaciones. ¿Por qué? Porque dice enemistades. También están los pleitos, los celos, que este tipo de celo no es como el celo de Dios, que es para con un cuidado adecuado de algo que ama. Es ese celo que normalmente se conoce popularmente, ¿no? Es esa condición desequilibrada de tener algo, de mantenerlo, y que muchas veces puede ser por egoísmo. También hay enojo. Todos batallamos con esta de alguna forma. Es decir, que a veces somos hostiles y que tenemos una condición también de insatisfacción. Las otras 4, rivalidad, herejías y disensiones, describen resultados de estas actitudes en las relaciones. Rivalidad, herejías, disensiones y envidias. No voy a profundizar en ellas. Pero finalmente, las últimas 2 palabras que se refieren al abuso, de alguna forma se refieren al abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque dice borracheras y orgías. Pero estas orgías no se refieren al aspecto sexual, sino más bien, como se considera que estas 2 palabras están ligadas,
se refiere a actividades de fiestas donde fluía mucho el alcohol, ¿no? Borracheras, que comúnmente, evidentemente, se dan en reuniones o fiestas. De hecho, la Nueva Traducción Viviente coloca la frase fiestas desenfrenadas, ¿sí? De hecho, tenemos el primer bloque habla de esta inmoralidad sexual. Por lo tanto, una de las obras también de la carne es el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque te hace sentir bien, te hace sentir tranquilo y te produce una sensación de placer. Finalmente dice, y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjate cómo esto es sumamente triste, porque yo al principio de este sermón te dije que esta lucha, esta batalla era para quienes son cristianos, porque el Espíritu habita en ellos. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a prácticas habituales, a un estilo de vida más que a faltas esporádicas que tendrían que llevar a la persona al arrepentimiento. Pero alguien que de manera continua consiente su naturaleza pecaminosa, sin luchar contra ella, sin tener una batalla, simplemente expone que esa persona no ha sido redimida, no ha nacido de nuevo y que el Espíritu no la ha renovado. Por lo que simplemente no puede andar en el Espíritu porque no tiene el Espíritu. Pablo no está tratando de hacer que el creyente dude de su salvación, pero sí quiere sacudir de alguna forma cualquier actitud de conformismo o confianza falsa. Su propósito no es quitar esa seguridad de la salvación, sino hacer despertarnos del letargo espiritual, si ese es tu caso. Así que para terminar, para ti que de alguna manera estás viviendo todavía en la carne, arrepiéntete de tus pecados y corre al Señor Jesucristo, ya que quienes no andan en el Espíritu muestran que no heredarán el reino de Dios. Y para quienes somos conscientes de esta lucha, saca esos pecados mascotas con los que a veces tienes ahí guardaditos y te quieres divertir de vez en cuando, ¿no? Lo sacas ahí del ropero de tu pensamiento y te quieres divertir con ellos. Seguramente solo y que nadie sabe lo que estás haciendo. Exponte a la corrección, exponte a la disciplina. No juegues con fuego porque nos vamos a quemar tarde o temprano. Y el Señor sacará a la luz todo en su momento. Y seguramente para ti que a lo mejor te miras al espejo y dices, ¿hasta cuándo seguiré batallando con esto? Estoy cansado, ya no puedo más. Refuerza o retoma algunas de las disciplinas espirituales y recuerda que podemos perder una batalla. Pero la guerra ya está ganada, mis hermanos, porque la guerra fue ganada en la cruz del Calvario. Cristo la ganó. Recuerda el argumento. Andar espiritualmente es un caminar constante derivado de un cambio interior que se manifiesta exteriormente. Así que permitamos ser guiados por el Espíritu y agrademos a Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque es preciosa, porque podemos ver lo que tú has hecho para con nosotros, pero también lo que demandas de nosotros. Padre, que podamos acercarnos a ti en arrepentimiento si es que estamos viviendo de manera constante con algo, Señor, con algo que te desagrada, con algo que no te da gloria y honra, Señor.
que vayamos y nos arrepintamos de eso, Señor. Que busquemos ayuda, Padre, porque sabemos que vamos a pecar. Pero, Señor, al menos que sea por un descuido, que no sea intencional, Señor. Que no sea una parte de nuestra forma de vida. Padre, gracias, Señor, porque tú nos das los medios para poder escapar cuando hay tentación, para poder huir cuando está la tentación cerca de nosotros. Que acudamos a ti. Padre, gracias por tu preciosa palabra y por esta mañana. Que podamos seguir caminando en tus caminos. Que podamos acercarnos todavía más a ti para honrarte y glorificarte. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.